Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a platicar sobre aspectos claves del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aspectos que tienen que ver con los mecanismos alternativos de solución de controversias, mejor conocidos como los MASC. Estos dos instrumentos jurídicos, tanto el Código Nacional como una nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias de apenas enero de este 2024, tienen el mismo origen. El origen es aquel diagnóstico que se hizo en el que parece ya lejano 2016 sobre la justicia cotidiana, sobre la justicia no penal, para decirlo claro. Habían estado los esfuerzos de tribunales y de presupuestos incluso enfocados hacia la justicia penal. Ustedes recordarán a principios de este siglo, hasta la reforma de 2008, que se siguió continuando hasta 2016 y que todavía sigue con algunos aspectos, pero se descuidó a la justicia civil. Entonces estos diálogos por la justicia cotidiana voltearon hacia esos temas que son tan importantes para tantas personas, familias y empresas, y es así como se decidió hacer un diagnóstico detallado de las problemáticas que tienen más del 70% de los juicios de este país, que son justamente los que se refieren a aspectos civiles y familiares. Derivado de ese diagnóstico, los resultados fueron no tan sorpresivos como pudiéramos haber esperado, porque lo que nos dijeron es que la justicia civil y familiar en nuestro país es lenta, es compleja, es cara y en algunas ocasiones discriminatoria. Esto dio origen a sendas reformas constitucionales de 2017, febrero y septiembre, en donde se reformó primero el artículo 73 constitucional en su fracción 29A, que tiene que ver con la promulgación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y también en su fracción 30 del 73 constitucional, que es precisamente de donde deriva la obligación del Congreso de la Unión para legislar en materia nacional respecto de procedimientos civiles y familiares. Y es así como surgen estos dos instrumentos que ahora vamos a ver cómo se van relacionando, cómo tienen esta vida paralela y en dónde están estos puntos de contacto, de cruce en sus caminos, de puentes que los comunican. Son dos instrumentos vitales para el desarrollo de esa justicia tan importante en nuestro país, porque nos afecta a todos, desde nuestro nacimiento hasta nuestra sucesión cuando ya no estemos acá. Así que todo lo que pasa en los aspectos civiles familiares, con nuestras propiedades, con nuestras familiares, con nuestros ascendientes y descendientes, tiene que ver. Es así que bienvenida, bienvenida. Vamos a iniciar esta muy breve recorrido. Vamos con pasos de gigante a ver en dónde están los puntos de encuentro y por qué es tan importante. Y miren, como ustedes ya saben, en este curso seguramente se han percatado que existen principios que rigen en forma transversal el Código Nacional de Procedimientos Familiares. Yo he detectado varios, pero específicamente dos. Uno que tiene que ver con la eficiencia procesal, es decir, este código busca ser eficiente. ¿Se acuerdan lo que les dije de los diálogos de la justicia? Cara, compleja, discriminatoria y lenta. Pues entonces lo que se busca es eficientarlo. Vamos a eficientar los procesos para que sean más ágiles. Y eso atraviesa todo el Código Nacional, la eficiencia. Por eso el uso de tecnologías, por eso cortar algunos plazos, por eso eliminar algunos recursos, porque se busca la eficiencia. Pero hay otro principio que para mí es fundamental, que es el de protección a derechos humanos. Es un principio que se hace presente, contundente, y que no es otra cosa más que la materialización de este importante desarrollo jurisprudencial que por años ha tenido la Suprema Corte de Justicia de nuestro querido país. Este desarrollo se ve ya materializado en esta ley, y es así como
permanentemente, por eso digo transversal, a lo largo de todo el código, tanto en la materia civil como en la materia familiar, se ve, se siente, se percibe, cobija a todo el código esta protección de derechos humanos. Son estos dos principios a los que me quiero referir especialmente, porque los dos principios se tocan acá, en este tema, en el de mecanismos alternativos. Por un lado, los mecanismos alternativos es una clarísima demostración de eficiencia procesal, que si no la queremos ver es porque no somos capaces de entender lo que nos están poniendo enfrente de nosotros, esta maravilla de salidas alternas, por un lado, y por otro, de absoluto protección a derechos humanos, porque no hay mayor protección cuando hablamos de proceso que el derecho humano de acceso a la justicia. A la justicia, dice nuestra Constitución, no dice a la jurisdicción, dice a la justicia. Por eso es tan importante que veamos en los mecanismos un verdadero, real, eficiente, rápido, cercano, amigable vía de acceso a la justicia. Esto, como ustedes saben, derivó también desde aquel lejano 2017 en una reforma constitucional al 17 constitucional. En aquel entonces se quedó en el tercer párrafo que dice: las autoridades privilegiarán la solución del conflicto ante cuestiones procedimentales. Y hablando de una ley procesal, pues nos dice todo. El problema es que no había cómo instrumentalizar este precepto constitucional, cómo materializarlo, aterrizarlo, hacerlo práctico. Por eso surge la Ley General de Mecanismos Alternativos, que es un instrumento posterior en su publicación al Código Nacional, aunque va a ser anterior en su entrada en vigor, porque acá nos dieron un año. Como ustedes saben ya, el Código Nacional tenemos hasta 2027, en el caso de la Ley General de Mecanismos, hasta 2025. Es decir, el próximo año tendremos ya en toda la República esta ley general y las subsecuentes leyes estatales armonizadas respecto de mecanismos alternativos. Es importante recordar esta anotación que hace el 17 constitucional. Ya desde el 2008, con la reforma penal que platicábamos, se estableció ahí: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Punto. Así. No dice qué leyes, no dice algunas leyes no, las leyes preverán. Y es ahí en falta, porque teníamos que haberlo previsto hace mucho tiempo y todavía nos faltan muchas leyes para que lo prevean. Afortunadamente hoy ya tenemos esta ley general que nos va a permitir hacer eficaz, hacer eficiente, aterrizar estos principios. Pero bueno, vayamos directamente a nuestro Código Nacional, que de eso se trata este maravilloso curso autogestivo que la Escuela Federal de Formación Judicial ha puesto a disposición de todos y de todas nosotros. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 3º de este Código Nacional? Que es bien importante porque no es otra cosa que el reflejo de lo que dice aquel 17 constitucional. Dice: el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de controversias sobre los formalismos procesales. ¿Se acuerdan lo que les dije que decía el 17 constitucional? Pues lo hace suyo este instrumento para hacerlo efectivo. Es decir, acá, en las materias civil y familiar, hacemos caso a la Constitución, la traemos, la hacemos nuestro a este precepto, este principio, y lo materializamos en forma concreta a través de este código de procedimientos. Y me parece fabuloso porque esto nos abre la puerta para que las y los juzgadores tengamos, ahora sí, sin ningún pretexto, la facultad de hacer efectivo este principio, de ponderar en todo tiempo la solución de la controversia. Y se va a estar refiriendo constantemente a estos aspectos en nuestro Código Nacional. Me gusta siempre hablar del primer libro, que es en donde vienen estas bases generales que nos van a servir en el transcurso de los otros 9, porque recordemos que tenemos 10 libros en la versión final del Código Nacional, habían 11 en un principio. Entonces se quitó el de arbitraje, que era el 11º.
El artículo 4, siguiendo con estas primeras partes, fíjense, las autoridades jurisdiccionales, viene el 3, ya lo vimos, ahora va el 4, contarán con las más amplias facultades de dirección para decidir en forma pronta y expedita. A ver, ¿para decidir qué? Bueno, pues para ponderar la solución de la controversia y tienen amplísimas facultades para hacerlo. Necesitamos, y esto lo he platicado con muchas colegas juzgadoras, juzgadores, presidentes de tribunales estatales, ministras y magistrados federales, hemos platicado este tema, la necesidad de sensibilizar a nuestros juzgadores para que hagan efectivo esto, para que realmente hagan, ejerzan esas amplísimas facultades. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de favorecer la solución del conflicto ante cuestiones procedimentales. Artículo 5, y ahorita me doy un blanco ya para ver cuestiones más operativas. Fíjense, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su vulnerabilidad. Pero lo importante acá es decir que podemos suplir oportunamente de oficio, también beneficiando a las partes, sobre todo allá donde está este otro principio que les decía protector, solucionarlo pronto, para hacerlo eficiente, para hacerlo rápido. Si algo necesitan las familias que tocan la puerta de un tribunal, es ser escuchadas antes que nada, no ser escuchadas. Por eso es tan importante el principio de oralidad, que nos ayuda también a la eficiencia y a la protección de derechos humanos. Ser escuchada, y a partir de ahí, entonces sí, podremos los juzgadores tener esta capacidad de diagnóstico oportuno de la controversia, del conflicto, y tomar entonces las medidas pertinentes para hacerlo sin el daño que puede conllevar un largo proceso. Me gusta también los principios sobre los que descansa este instrumento. Ustedes saben, el artículo 7 es muy amplio en los principios, pero hay uno que a mí, en lo personal, me encanta promoverlo, decirlo, gritarlo y también divulgarlo. El de colaboración. Yo te les voy a decir por qué. El de colaboración. Dice, se propiciará. ¿Quiénes? Los jueces, los operadores. Se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas, fíjense qué importante, el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. A ver, el código nos está dando este principio. Vamos a propiciar que don Juan y don Pedro, doña Lucha y doña Leticia, resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, las autoridades jurisdiccionales facilitaremos que sean ellas, las partes, quienes pongan fin a la controversia. ¿A través de qué? De acuerdos, de convenios, de diálogo, mediante acuerdos conciliatorios, dice el artículo. Bueno, pues yo creo que más claro no puede estar. Si no lo queremos ver, es porque no somos competentes, porque no tenemos la capacidad desarrollada de ver estas salidas que nos está ofreciendo, regalando, acercando ya el código procesal. Pues hagámoslo, no nos vayamos al libro 4, al libro 5, no, acá están los principios, en los primeros artículos, no se los brinquen, porque en base a eso podemos entonces sí presentar un desarrollo de nuestros casos y de nuestras forma de gestionar los conflictos muy diferente. Durante todo el código hay frecuentes salidas y frecuentes llamadas a los mecanismos alternativos. No voy a platicar todos, hemos preparado cosas muy generales. Lo que queremos es provocarte a ti para que sigas interiorizándote en la importancia de conocer los detalles de este Código Nacional. Las partes que a veces no son tan visibles, pero que ahí están, y que a veces para entenderlas necesitamos contar con esta sensibilidad y con estas verdaderas ganas de solucionar de fondo los conflictos. Fíjense en este artículo,
Voy a dar un brinco grande, pero que me parece muy importante. Esto está en el libro segundo. El libro segundo, como ustedes saben, es el que ya nos habla de las generalidades de los procesos orales, civiles y familiares. Es decir, aplica para los dos. Para los dos. Fíjense, artículo 135 de actuaciones judiciales. A mí este artículo me parece también de lo más importante que hay. Ya lo conocíamos porque hay uno muy parecido en materia mercantil. Las autoridades jurisdiccionales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieran pactado. ¿Qué les parece? Al procedimiento convencional que las partes hubieran pactado, siempre que el mismo se hubiera formalizado en documento público o ante la misma autoridad que conozca de la demanda en cualquier estado de juicio y se respeten las formalidades del procedimiento. ¿Qué tal? Es decir, que los jueces, las juezas, tenemos la obligación de respetar los acuerdos convencionales, pactados entre las partes. ¿Y en dónde se van a pactar? Pues muchas veces en un convenio de mediación, muchas veces en un acuerdo que se haya logrado, ¿no? Y desde ese acuerdo es en donde el juez va a hacerles caso a las partes. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Además de la sensibilidad del juez, una nueva forma de entender el litigio, una nueva forma de entender el proceso, que es algo en lo que voy a insistir y que las y los abogados necesitamos fortalecer, formarnos, primero reconocer que nos hacen falta muchas destrezas, habilidades, conocimientos respecto de la colaboración, respecto de la forma en que podemos lograr acuerdos en beneficio de las partes que están litigando el conflicto. Los postulantes tienen ahí una enorme responsabilidad, un gran reto que les está acercando el Código Nacional y que reforzado, ojo, con lo que voy a decir, reforzado con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias ya vigente, que está armonizándose en muchos estados hasta 2025, nos da esta salida que se llama persona abogada colaborativa. Vale muchísimo la pena ponerse a estudiar de qué se trata, porque las personas abogadas colaborativas que sean certificadas por los poderes judiciales de los estados tendrán la facultad de que estos convenios, estos acuerdos a los que lleguen junto con sus clientes y las personas expertas que sean necesarias para lograrlo, tengan calidad de cosa juzgada. Esos convenios. Esos convenios. Y es una invitación que nos está haciendo acá el propio Código Nacional. Este artículo 135 que habla de las regulaciones para los acuerdos, dice ahí qué cosas se pueden pactar y trae una serie de incisos. Entre ellas se puede pactar, por ejemplo, fíjense, los términos intraprocesales. Podemos acordar las partes que los términos intraprocesales sean distintos, sean diferentes a los que establece el propio código, por supuesto, con la autorización del juez o de la jueza, ¿no? O sea, no podemos ir en contra del procedimiento, pero sí podemos ajustarnos a través de acuerdos intraprocesales. Esto se va repitiendo ya cuando estamos en el proceso oral civil, ¿no? Que recordemos que es la generalidad del proceso oral, pero hay muchos especiales, ¿no? En términos familiares y civiles también. El especial que no es oral familiar, pues ya sabemos que es las sucesiones. Pero bueno, ¿qué nos dice también respecto de las audiencias civiles? La conciliación de las partes. Es una etapa de la audiencia preliminar, de la primera audiencia, en donde la conciliación viene a ser un factor determinante. Pero para eso necesitamos el impulso y el apoyo desde la autoridad jurisdiccional. Porque si seguimos pensando que esta etapa conciliatoria es preguntarle si es voluntad a llegar a un acuerdo sí o no y ni voltearlos a ver, pues estamos mal. Acá hay que hacer un verdadero esfuerzo, un impulso. ¿Para qué? Para que las partes sepan con detalle cuáles son los beneficios de salir a través de un mecanismo alternativo y de lograrlo. Pero para eso el juez le tiene que prestar la atención, prestar esta asesoría a las partes respecto del proceso en general. Es decir, a ver, señores, esta es una salida
la cual es conveniente o la cual representa los siguientes beneficios. Y hablar claro y decir cuáles son los tiempos procesales normales en las acciones que están intentándose en ese momento, y decir, en este juzgado el promedio de demora en este tipo de acciones es tal. ¿Lo van a hacer? No lo sé, pero creo que es una obligación, ¿no? Acercar a las personas como un derecho humano. Es ahí en donde viene también esta calidad que hoy tenemos las y los juzgadores, que no es de aplicar el derecho objetivo al caso concreto, sino es una novedosa y muy importante, que es proteger los derechos subjetivos de las personas, porque si no los protegemos nosotros, no los va a proteger nadie. Es ahí en donde está la protección, acercándole los mecanismos alternativos. ¿Qué dice el 460? Sobre la conciliación. La autoridad jurisdiccional examinará el convenio, en caso de que logremos un convenio, en este que le decía en las etapas de la audiencia, en la etapa de conciliación, y lo aprobará. Si no es contrario a la ley, si cumple, ahí se aprueba y se eleva a que de inmediato cosa juzgada. Claro que hay muchos otros mecanismos, pero estamos hablando de los que estamos dentro del proceso. Otro día que nos invite la Escuela Federal de Formación Judicial, hablaremos específicamente de la Ley General de Mecanismos, y ahí vamos a hablar de lo que se puede hacer desde la mediación privada, que ese es otro tema que también nos va a impactar mucho en este proceso civil familiar. En fin, el 462, que es otro de los que hay que tener muy, muy presentes. ¿De qué nos habla? De la depuración del debate. Y trae ahí algunos esquemas que, ¿será que me he vuelto yo muy quisquilloso para revisar y para leer los artículos y se me facilita encontrar estas salidas alternas? Pero es que ahí están, hay que saberlas leer y ver, porque nos dice en esta etapa de depuración del debate que las partes pueden pactar una serie de nuevos atributos. Nos habla ahí de esta cooperación procesal y lo establece así, no estoy inventando, textualmente el artículo. Habla de cooperación procesal entre las partes, incluso, ¿saben qué señala el artículo? Las partes pueden colaborar y decidir traer nuevas pruebas, pruebas que no fueron ofrecidas, pero que si las partes acuerdan, ahí se habla de esta cooperación procesal. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del abogado colaborativo? Bueno, pues es que yo sé que en las universidades o en muy pocas nos enseñan a ser colaborativos. Parece que nuestra formación es ser confrontativos. Y no, a ver, las cosas están cambiando. El modelo de legislación que requiere, que le urge a nuestra sociedad, a las familias, a las empresas, es otro, ¿eh? Basta ya de modelos confrontativos que no están ayudando a nadie, que están dañando a muchos y sobre todo a los más vulnerables. Y eso lo sabe usted y lo sé yo y lo sabemos todos. Ahí es en donde viene el gran cambio, el modificar la confrontación por la colaboración. Se vale. Es bueno el abogado que llega a arreglos, créanme. Se lo van a agradecer las personas, sus clientes, pero sobre todo, en casos de familia, sus descendientes, porque vamos a evitar un daño que muchas veces es irreversible. Así que qué bueno que nos están dando estas oportunidades, esta nueva legislación está en nosotros, saberlas usar. Los 1191 artículos del Código Nacional no va a cambiar una realidad de años que hemos dicho de una justicia lenta, cara, discriminatoria, compleja. Eso no lo va a cambiar los 1191 artículos. Esas las cambia usted, esas las cambiamos nosotros, juntos, ¿no? Con esta nueva forma de entender el procesamiento que deben tener los conflictos, que los conflictos se gestionan para lograr resolverlos, y muchas veces, si somos inteligentes, capaces y sensibles, no solamente los resolvemos, los disolvemos. Se disuelven los conflictos y no es nada más irlos aplazando o prorrogando o escalando como sucede en muchos procesos, y si los dice un magistrado de hace 14 años en salas del tribunal. En fin, tenemos muchas otras salidas en materia familiar. Me encanta hablar de los temas que ya nos regala la materia familiar, estas amplísimas facultades
que tienen las juezas, que tenemos los jueces, para estar supliendo y sobre todo este espíritu publicista que nos permite también ser protectores. Entonces, si podemos solucionarlo por la vía más rápida, más eficiente, directamente con la voluntad de las partes, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a ahorrarle a la jueza o al juez algunos temas. Ustedes saben que una de las grandes consecuencias deseables de los mecanismos es descongestionar los cauces procesales. Consecuencias, no dije objetivos. Consecuencias deseables es descongestionar los cauces procesales, porque los objetivos de los mecanismos es solucionar de fondo los conflictos. Los objetivos de los mecanismos es ser generadores de paz social, de encuentro social. Eso es lo que buscamos realmente. No descongestionar. Descongestionar es una consecuencia deseable, pero lo importante es que logramos resolver realmente los conflictos. Tenemos la maravillosa sección quinta que nos habla de justicia restaurativa familiar, este tema que también lo incorpora la Ley General de Mecanismos Alternativos. Ahí ya se entienden, se entrelazan, platican ambos ordenamientos y pueden encontrar ahí la forma de intercambiar estos criterios y de hacerlo realidad. Pero para eso, repito, nuestras juzgadoras y juzgadores debemos de tener muchísima claridad en la importancia, la trascendencia de incorporar los valores de la justicia restaurativa que se basan, sobre todo, sí en la reparación, pero también, antes que nada, ¿saben en qué? En el reconocimiento y en la responsabilidad para juntos también poder lograr acuerdos cuando se generó un daño, ¿no? Está basado en el reconocimiento del daño, está basado en el perdón, en cuestiones que ahí están en la materia familiar. A ver, quien crea que la materia familiar es un desarrollo conceptual, racional y lógico es porque no conoce la materia familiar. La materia familiar es un 95% emocional, parte de las emociones, y es hacia donde tenemos que enfocar también la solución. Entonces, por eso es un reconocimiento que tenemos que hacer a las y los legisladores que lograron incorporar los temas de justicia restaurativa, pese a resistencias de algunos, y debo decir de algunos juzgadores también, con resistencias, pero se logró incorporar. Y en la Ley General de Mecanismos Alternativos fuimos más allá. Incorporamos también los temas que tienen que ver con justicia terapéutica, en un reconocimiento que una enorme cantidad de conflictos, de controversias familiares surgen de enfermedades de la mente, que tiene que ver con adicciones, con abuso de sustancias, pero también con temas de ansiedad, con temas de depresión que están ahí, que son reales y que son vivos y que cada vez más familias los estamos padeciendo y son ahí fuentes de conflicto. ¿Qué quiere decir que se incorporan estos temas? Que en los convenios, que en los acuerdos se puede también obligar a asistir a pláticas, terapias, grupos de apoyo, redes de apoyo, etcétera. Son temas de los que hay que hablar. No hay que ser tan técnicos y pensar que somos tan serios los abogados, tan formales, tan lógicos, que hablar de aspectos que tienen que ver con otras disciplinas nos hacen ver poco formales, y no. El derecho hoy más que nunca, y sobre todo en nuestras materias, es multidisciplinario. Tenemos que entenderlo. La persona abogada que no entienda la importancia de ser multidisciplinar está dejando pasar muchísimas oportunidades y está teniendo una visión demasiado estrecha de lo que es el derecho y sobre todo de lo que es la justicia. En fin, quiero hablar también de los temas de cosa juzgada, de la importancia de que veamos en estos mecanismos la potencia, porque ya hablamos un poco de estas etapas iniciales, intraprocesales, pero también una vez que se emiten sentencias, una vez que tenemos acuerdos, una vez que tenemos convenios de mediación, es bien importante que tengamos claro que estos son cosa juzgada, tienen esa potencia, esa fortaleza, ese blindaje
que tiene una sentencia, con la diferencia que los acuerdos, que los convenios de mediación tienen un índice de cumplimiento muy superior, pero muy superior, créame, al que tienen las sentencias, porque se acuerdan, porque se cumplen, porque yo lo decidí, porque te vi de frente y decidimos juntos con la asistencia, con la ayuda de un experto en gestión de conflictos, llámese persona facilitadora, mediadora, mediador, conciliador, que nos ayudó a generar este puente y que a través del diálogo construimos este acuerdo que se llama convenio de mediación y que ese convenio de mediación es cosa juzgada, obligatorio para los jueces y en caso de incumplimiento pasa lo mismo que si se incumple una sentencia, se ejecuta. Y ahí vienen ya las fórmulas de ejecución, desde los artículos que nos hablan de cosa juzgada en sus distintas acepciones, los tenemos ahí con una fortaleza. En todo se habla de la sentencia o los convenios de transacción intraprocesales o los convenios de mediación hechos fuera de proceso, ¿no? Y que se traen. Entonces son cosa juzgada. Incluso, fíjense en el artículo 75, que es el que nos habla de las excepciones. Todos conocemos la excepción de cosa juzgada tan común en los litigios, pues nos habla que además, por supuesto, de las sentencias, dice el original o copia certificada de convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la ley correspondiente, que ya la tenemos, antes no se tenía, que habla de la Ley General de Mecanismos Alternativos, que regule los medios alternativos de solución de conflictos o cualquier otra disposición respecto de cada entidad federativa. Artículo 75, que nos está hablando de la excepción de cosa juzgada. Ojo, ahí está la cosa juzgada clarísima sobre la ejecución de los convenios. Hemos hablado también. Yo he tenido 20 minutos, puedo hablar 20 horas de estos temas porque creo que necesitamos divulgarlos, platicarlos, compartirlos y sobre todo analizarlos y analizarlos de fondo. El desarrollo jurisprudencial que está teniendo la Corte en estos temas también es muy positivo para los mecanismos alternativos. Las cláusulas compromisorias escalonadas, en donde ya se obligan las partes en temas civiles, mercantiles, a ir necesariamente hacia la mediación como paso previo a juicio o como requisito de procedibilidad, cada vez está más potente. Hemos nosotros desarrollado desde el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos, que tengo el orgullo y el honor de presidir, algunas herramientas, algunas cláusulas compromisorias que las iremos dando a conocer en los siguientes meses. Es así como pues yo doy por concluido. Mi intención era ser un provocador, provocarla a usted para que se acerque más a los mecanismos alternativos, para que veamos en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares una oportunidad no solamente para entrar a los cauces procesales y solucionar nuestros conflictos, sino una oportunidad que nos abra los ojos para entender que sí, que la discrecionalidad judicial en apoyo a la protección de derechos humanos, ahí está, se hace patente, pero que siempre será más eficiente si tenemos la voluntad, acudir nosotros, tomar las riendas de nuestros conflictos, hablar de frente con la persona con quien tengamos el conflicto, decirnos las cosas que molestan, que no molestan, estos temas incómodos y poder traspasar, trascender, superarlo a través de un convenio en el que yo acepte responsabilidades, en el que yo acepte algunas cuestiones que he dejado de hacer o que he hecho mal y que a partir de ahí me comprometa y me responsabilice hacia adelante a través de los convenios de mediación. Tenemos una extraordinaria oportunidad. Agradezco muchísimo a Consejo de la Judicatura Federal, a la Escuela Federal de Formación Judicial. Tenemos tiempos muy complejos por venir en materia de justicia. Esto fortalece también a los mecanismos alternativos. Esos siempre van a estar ahí, siempre hemos estado ahí y es una solución que hoy es muy eficaz, que hoy nos permite salir de una enorme cantidad de problemas. Ojo, no de todos. Hay problemas que no se van a resolver en mediación, como los que tienen que ver
con temas de vulneración a niñas, niños, adolescentes y sobre todo de delitos, pero ahí no estamos hablando de eso. Entonces, pues, bienvenida, bienvenido al mundo de la mediación. Esta es una experiencia fabulosa de aprendizaje que nos regala la Escuela Federal de Formación Judicial. Hay que aprovecharla. Platícale a tus amigas, a tus amigos, a tus familiares sobre la oportunidad que tenemos hoy de conocer los aspectos finos de esta nueva regulación que está cambiando la manera de entender, de hacer, de practicar la justicia en el país. Muchas gracias y un gusto saludarles. Esperen noticias del Consejo Nacional de Mecanismos que serán muy positivas para todas las personas, familias y empresas de este país.